Esa noche todavía la recuerdo con una claridad que duele. Las luces cálidas del comedor iluminaban las copas, el aroma del guiso llenaba la casa, y las risas, esas risas que antes me daban paz, esa vez me atravesaban el pecho. Era la primera cena familiar después de que mi hijo se casara. Llevaban apenas 6 meses juntos, y aunque yo trataba de no entrometerme, notaba cómo la distancia entre nosotros crecía cada día. A veces me escribía rápido, sin cariño, como si tuviera prisa por colgar. Otras, ni respondía, pero yo lo entendía, o al menos eso creía. Mi nuera, Laura, había insistido en hacer la cena para unir a la familia. Su voz sonaba amable, pero su mirada me pesaba, como si detrás de cada sonrisa hubiera un cálculo. Tranquila, suegra, usted no se preocupe por nada, me dijo esa tarde mientras yo trataba de ayudar en la cocina. Pero cuando tomé una cuchara para probar la salsa, me la arrebató con un gesto suave pero firme. No se preocupe, ya está lista. Aquí hacemos las cosas a nuestra manera. Sonreí, aunque algo dentro de mí se quebró un poquito. El resto de la familia llegó, los padres de ella, algunos primos, y mis 2 nietos pequeños de mi otro hijo. Todos parecían cómodos, excepto yo. Había algo en el ambiente, una tensión invisible. Mientras servían la comida, mi hijo se acercó y me dio un beso en la frente. Gracias por venir, mamá. Le sonreí con ternura. ¿Dónde más estaría? Hijo, no imaginaba que esa noche cambiaría todo entre nosotros. La mesa estaba impecable, las velas encendidas, las copas llenas de vino. Laura levantó su copa y dijo, brindemos por las nuevas tradiciones, por el amor, y por dejar atrás lo viejo. Todos rieron, menos yo. Esa última frase, por dejar atrás lo viejo, se sintió dirigida a mí. Durante la cena, intenté participar de las conversaciones, pero cada vez que hablaba, Laura me interrumpía con comentarios sutiles. Ay, suegra, usted siempre con sus historias del pasado. Eso ya no se hace así. Ahora todo es diferente. Y mi hijo solo reía, reía como si no entendiera lo que pasaba, o peor, como si sí lo entendiera, pero prefiriera no verlo. Cuando llegó el postre, Laura trajo un pastel hermoso, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Espero que les guste, es una receta familiar. Bueno, de mi familia. Esa palabra, mi, sonó como una muralla. Mientras servía las porciones, mi nietecita pequeña, de apenas 5 años, dijo, abuela, tú hacías pasteles más ricos. Y todos rieron, pero la risa de Laura fue distinta, seca, tensa. Ella tomó aire y, con voz alta, dijo, bueno, cariño, los tiempos cambian. Ahora las abuelas vienen solo de visita, no para dar recetas. El silencio fue inmediato. Yo bajé la mirada. Podía sentir mi corazón golpeando. El aire se hizo pesado. Intenté sonreír, pero antes de poder responder, Laura se inclinó hacia mí y, con tono suave pero venenoso, murmuró,
Tal vez es mejor que se siente allá, en la esquina. Aquí ya no hay lugar para las antiguas costumbres. Y lo dijo lo bastante alto para que todos escucharan. Mi hijo solo la miró, no dijo nada. Me levanté despacio, nadie se movió. Tomé mi plato y fui hasta el extremo de la mesa, sintiendo como cada paso era un eco. El silencio era tan espeso que hasta los niños dejaron de hablar. Y allí, en esa esquina, comí en silencio, sin lágrimas, sin rabia, solo silencio, el silencio de una madre que entiende que si habla, se rompe, que si grita, pierde a su hijo. Me miraban, algunos con lástima, otros fingiendo que no pasaba nada. Laura sonreía satisfecha, creyendo que había ganado algo. Pero lo que ella no sabía era que esa noche no fue el final, fue el comienzo. Porque el silencio de una madre nunca es vacío, a veces es solo el eco de una verdad que está por revelarse. Dime tú, si fueras yo, ¿habrías dicho algo esa noche? ¿Habrías callado o habrías respondido? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú. Esa noche, después de la cena, fingí una sonrisa, agradecí la invitación, abracé a mi hijo y dije, gracias por la velada, hijo. La comida estaba deliciosa. Él solo respondió con un te quiero, mamá, distraído, mirando de reojo a Laura. Salí de la casa con el corazón apretado. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y, por un momento, pensé que las lágrimas iban a traicionarme, pero no lloré, no esa noche. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, me vino una idea: el silencio es un arma, pero solo si sabes cuándo usarla. No entendía del todo lo que eso significaba, pero algo dentro de mí me decía que debía esperar. Los días siguientes fueron un vacío. Mi hijo no llamó. Laura subió fotos a las redes, noche perfecta con la familia. En ninguna aparecía yo, ni siquiera en una esquina. Un día, fui al mercado del barrio y me encontré con una vecina que conocía a la madre de Laura. ¿Tú eres la suegra de Laura? Me dijo que vivías muy lejos y que no solías venir a las reuniones. ¡Qué pena! Con lo buena persona que parece ella. Sonreí, no respondí. Mi silencio seguía trabajando, incluso cuando yo no lo entendía del todo. Pasaron 3 semanas. Una tarde, mi hijo apareció en casa sin avisar. Traía el rostro cansado. Mamá, ¿podemos hablar? Le preparé café, y mientras lo servía, vi que sus manos temblaban. Discutí con Laura. Me dijo cosas feas sobre ti. No importa, hijo, sí importa. Me dijo que tú habías intentado manipularme, que querías separar nuestro matrimonio. Lo miré a los ojos. No había rencor, solo tristeza. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú, hijo? Él bajó la mirada. No lo sé. Entonces entendí. Mi silencio había sembrado duda, no culpa, y la duda, a veces, puede ser el inicio de la verdad. 2 días después, Laura me llamó. Su voz sonaba amable, pero con esa amabilidad que arde.
Suegra, quiero invitarla a cenar. Me porté mal la otra vez, y quiero disculparme. Acepté, no por curiosidad, sino por intuición. Sabía que algo no encajaba, que había un hilo invisible que todavía no había visto. Esa noche, llegué a su casa con una pequeña caja en las manos, un regalo, un símbolo. Dentro había una foto de mi hijo, de niño, riendo entre mis brazos. Laura abrió la puerta y me recibió con una sonrisa impecable. Todo estaba en orden, demasiado en orden. La mesa, otra vez impecable, las copas, el vino, las velas, igual que la primera vez, solo que esta vez había un detalle nuevo, una laptop abierta sobre la encimera, mostrando una carpeta de fotos. Laura notó que miraba y rápidamente la cerró. Nada importante, suegra, cosas del trabajo. Pero alcancé a leer el nombre de la carpeta, Proyecto Boda 2.0. No dije nada. Mi silencio volvió a cubrirlo todo. Durante la cena, todo parecía tranquilo. Ella hablaba, sonreía, fingía. Yo la escuchaba en calma, con el corazón firme, hasta que, de pronto, su teléfono vibró sobre la mesa. Mi hijo no estaba, había salido a trabajar. Laura lo tomó, leyó el mensaje, y su expresión cambió. Por un segundo, sexta miedo, miedo real. ¿Todo bien, Laura? Pregunté con voz suave. Sí, nada. Pero algo en su mirada me dijo que no, y fue ahí cuando lo entendí. Mi silencio no solo la inquietaba, la delataba. Cuando terminé mi comida, me levanté con calma. Gracias, Laura, me alegra que hayamos podido hablar. Ella sonrió, algo incómoda. Claro, suegra, ya ve que no guardo rencor. Yo tampoco, hija. Caminé hacia la puerta y dejé la pequeña caja sobre la mesa. Te dejo algo que pertenece a mi hijo. Creo que te gustará verlo. Ella asintió distraída, sin abrirla, pero cuando la caja se cerró sobre la mesa, su teléfono volvió a vibrar, y el mensaje, que apareció justo en la pantalla, decía, te lo advertí, Laura, ella ya sabe todo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Le habrías dicho lo que sabías? ¿O habrías seguido callando? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tal vez tú habrías sido más valiente que yo. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por intuición. Había algo en esa mirada de Laura, una sombra detrás de su sonrisa perfecta, y ese mensaje, ella ya sabe todo. ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿Otra persona? Encendí la lámpara de mi mesita y miré la vieja foto que tenía enmarcada, mi hijo, de unos 7 años, con las manos llenas de pintura, riendo como si el mundo no tuviera grietas. En ese momento entendí que no podía quedarme quieta. El silencio, cuando no se mueve, se convierte en complicidad. A la mañana siguiente, me puse mi abrigo más discreto y fui al trabajo de mi hijo, no para hablar con él, sino para observar. Lo sexta salir con la mirada perdida, el teléfono en la mano. Hablaba con alguien, nervioso. No era Laura, su tono era distinto, más tenso, más vulnerable. Cuando terminó la llamada,
Se quedó unos segundos quieto frente al auto, y vi cómo se limpiaba una lágrima. Mi hijo, el hombre que siempre había creído fuerte. Algo no encajaba, y cuando una madre siente que algo no encaja, es porque no encaja. Esa tarde, recibí un mensaje anónimo. Solo decía, si quieres saber lo que pasó aquella noche, mira debajo de la caja que dejaste. Mi corazón dio un salto, corrí al buzón, buscando si alguien había dejado algo más. Nada, el mensaje venía de un número oculto. Llamé a mi hijo, no respondió. Llamé de nuevo, nada. Y entonces, sin pensarlo, tomé el autobús hasta su casa. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Mi cuerpo se congeló. Entré despacio, con el alma en la garganta. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. La caja que había dejado la noche anterior estaba abierta sobre la mesa. La foto que contenía ya no estaba. En su lugar, había una nota escrita con mi propia letra, solo que yo nunca la había escrito. Decía, el silencio tiene un precio, y alguien ya lo pagó. Sentí las piernas temblar, me senté, intenté respirar. En ese instante, el teléfono de la cocina empezó a vibrar. Un mensaje, era de mi hijo. Voy camino a casa. Mamá, no sé qué está pasando, pero no hables con nadie, por favor. El miedo me apretó el pecho. ¿No hablar con nadie? ¿Con quién se suponía que debía hablar? Cerré los ojos y recordé cada gesto de Laura durante la cena, cómo evitaba mi mirada, cómo fingía naturalidad, cómo escondió esa carpeta llamada Proyecto Boda 2.0, y de pronto, todo empezó a tener sentido. No era un proyecto de recuerdos, era un plan. Un plan donde el protagonista era mi hijo, y la víctima, también. Cuando él llegó, su rostro estaba pálido. Mamá, tengo que contarte algo. Su voz temblaba. Laura, no es quien dice ser. Se sentó frente a mí y, por un momento, no supo por dónde empezar, hasta que sacó del bolsillo una memoria USB. La encontré en su laptop. Tiene fotos, grabaciones y documentos con tu firma, mamá, pero tú nunca los firmaste. El silencio volvió a cubrirlo todo. Esta vez, no era un refugio, era una prueba. Puse la mano sobre la de él. Hijo, escúchame bien, no digas nada todavía. Si ella es capaz de falsificar mi firma, es capaz de hacer cualquier cosa. Vamos a pensar antes de actuar. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que había perdido, confianza. Pero justo cuando parecía que habíamos recuperado un pedazo de paz, el timbre sonó, 2 golpes firmes, autoritarios. Al abrir la puerta, había un oficial de policía. Señora Morales, Ciro, necesitamos que nos acompañe. Hay una denuncia en su contra. El silencio volvió, solo que esta vez, ya no era mío, era el de todos los que no sabían que estaba a punto de descubrirse. ¿Qué crees que encontró mi hijo en esa memoria? ¿Qué habrías hecho tú si te acusaran de algo que no hiciste? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tus palabras pueden cambiar cómo continúa esta historia.
El oficial me miró con una expresión que no supe leer, entre compasión y deber. La denuncia es por falsificación de documentos y manipulación de fondos, señora. Mi hijo se levantó de golpe. Eso es absurdo. Mi madre no ha hecho nada, pero el oficial solo suspiró. Tenemos que seguir el protocolo. Puede acompañarnos voluntariamente, o tendremos que hacer esto más difícil. Me giré hacia mi hijo y puse una mano sobre su brazo. Tranquilo, hijo, no te preocupes. Si no he hecho nada, no tengo por qué temer. Lo dije con voz firme, pero por dentro estaba temblando. En la comisaría, el aire era denso. El sonido del reloj marcando los segundos me taladraba la mente. Una mujer de cabello oscuro, probablemente una abogada joven, me observaba desde el otro lado de la mesa. Señora Morales, según el informe, usted firmó una serie de transferencias a nombre de la empresa de su nuera, dinero que desapareció hace 3 meses. Me quedé en silencio. Sabía que, si hablaba, dirían que estaba nerviosa, y si callaba, creerían que era culpable. Así que decidí hacer lo único que siempre me había protegido, escuchar. La abogada continuó. Los documentos llevan su firma, y la pericia grafotécnica confirma que la caligrafía es suya. Sonreí apenas, una sonrisa triste, resignada. Entonces, busqué otra pericia, porque esa no la hice yo. Ella me miró en silencio, sorprendida por la calma. ¿Sabe quién podría haber tenido acceso a esos documentos? Sir, ¿quién? Mi silencio. La mujer frunció el ceño. Perdón, mi silencio, doctora, porque cuando uno calla por amor, le da permiso al mal para tener voz. Horas después, me dejaron ir. No tenían pruebas suficientes, pero la sospecha ya estaba plantada. Cuando regresé a casa, mi hijo estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Laura habló con todos. Mamá, dice que tú estás enferma, que necesitas ayuda psicológica, que lo de la firma fue un error tuyo. Me quedé quieta, no era sorpresa. Ese tipo de mentira no se inventa de un día para otro, se cultiva. Me senté junto a él y le tomé la mano. Hijo, hay algo que necesito decirte, pero no todavía. ¿Por qué? Porque si te lo digo ahora, no vas a creerme. Tienes que verlo con tus propios ojos. Él asintió, aunque confundido. Yo sabía que el silencio seguía siendo mi única estrategia, porque a veces, para que la verdad se escuche, primero hay que dejar que el ruido se canse. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono volvió a vibrar. Era el mismo número oculto de antes. Esta vez, el mensaje decía: mañana a las 8, mira el canal local, no digas nada. No entendía nada, pero obedecí. Mi instinto me decía que estaba a punto de descubrir algo, o de perderlo todo. A la mañana siguiente, encendí la televisión, y ahí estaba, Laura, en una entrevista, sonriendo, con voz dulce, contando su versión. Mi suegra es una buena persona, pero a veces la gente mayor no maneja bien los asuntos legales. No la culpo, solo quiero que reciba la ayuda que necesita. Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo, cada frase, una puñalada suave. Respiré hondo.
No lloré, solo observé, y en un segundo, la cámara hizo un pequeño paneo, y vi algo que nadie más pareció notar, una pulsera dorada, en su muñeca derecha. Una pulsera que no le pertenecía, una pulsera que yo misma había guardado hace meses, en la caja donde dejé la foto de mi hijo. Mi teléfono volvió a vibrar. Nuevo mensaje, ahora sabes dónde buscar. Corrí a mi habitación. Abrí el viejo cofre donde guardaba documentos y recuerdos. Allí, entre papeles antiguos, encontré una carpeta con mi nombre. Dentro, copias de los mismos documentos falsificados, solo que éstas tenían algo distinto, un pequeño código en la esquina, un número que, al buscarlo en Internet, me llevó a una empresa fantasma, registrada a nombre de una mujer que usaba el segundo apellido de Laura. Y debajo del registro, un socio adicional, un nombre que me heló la sangre, el hermano de Laura. Me quedé quieta, procesando todo. No se trataba de dinero, no se trataba de odio, era algo más grande, un plan, un juego de manipulación. Y de pronto, todo encajó, la cena, la humillación, las burlas, la denuncia, todo era parte de una misma sinfonía, una orquesta dirigida por alguien que conocía muy bien los silencios ajenos. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable sin razón? ¿Qué hiciste entonces? ¿Hablar o guardar silencio? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus historias, porque a veces el silencio de uno es el reflejo del de muchos. No dormí esa noche, el sonido del reloj parecía burlarse de mí, cada segundo era un recordatorio de que mi nombre estaba manchado, de que todos creían una historia que yo nunca conté. Pero el silencio, mi viejo compañero, empezó a cambiar de tono. Ya no era un refugio, era un rugido contenido, un rugido que estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, me vestí con calma, tomé mi bolso, guardé la carpeta con los documentos falsos y salí sin avisar a nadie. Fui directo al lugar donde todo había empezado, la casa de Laura. Toqué la puerta, tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró con una sonrisa tensa. ¿Otra vez por aquí, suegra? Creí que ya había tenido suficiente de mí. Sí, vine a despedirme. Ella arqueó una ceja. ¿Despedirse? Sí, a veces, para que las cosas vuelvan a tener sentido, hay que cerrar los círculos. Entré sin pedir permiso. El aroma del mismo perfume caro llenaba la sala. Todo parecía igual, pero algo en el aire estaba distinto, más pesado. Sobre la mesa había una laptop, y junto a ella, la pulsera dorada. Laura notó mi mirada. La encontré en tu caja. No sabía que era tuya. Lo sabías. Perdón. ¿Qué dijiste? ¿Qué sabías perfectamente que era mía? ¿Cómo sabías que la cámara de seguridad frente a la ventana graba también el interior del comedor? Su rostro cambió, por primera vez. Sexta miedo, verdadero miedo. ¿Qué estás diciendo, suegra? Que aquella noche, cuando me humillaste frente a todos, olvidaste un detalle, esa cámara estaba encendida, y alguien guardó una copia. Laura retrocedió un paso. Eso no prueba nada. Tienes razón, no prueba nada. Todavía. Saqué del bolso la memoria que mi hijo había encontrado, pero esto sí.
Laura se abalanzó sobre mí para arrebatármela, pero en ese instante se escuchó un sonido seco detrás de nosotros. La puerta. Mi hijo estaba ahí. Su mirada oscilaba entre el desconcierto y el dolor. ¿Qué está pasando aquí? Laura intentó hablar, pero él levantó la mano. No, no más mentiras. Caminó hacia mí y tomó la memoria. La conectó en la laptop. El silencio llenó la habitación. Solo el zumbido del ventilador del ordenador. Y entonces, apareció el video. La imagen era nítida. Mostraba a Laura y a su hermano, la noche después de la primera cena, revisando documentos sobre la mesa. Se escuchaba su voz. Perfecto. Con esto firmaremos en nombre de la vieja. Nadie va a sospechar. Y si lo hace, la dejamos como loca. Nadie le cree a una madre cuando el hijo está enamorado. El aire se volvió irrespirable. Laura se quedó inmóvil. Blanca. Mi hijo no decía nada, solo la miraba, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Era esto lo que querías esconderme?, dijo, casi sin voz. Laura trató de hablar, pero el sonido que salió fue apenas un gemido. Yo no dije nada, solo observé, y por primera vez, comprendí el verdadero poder del silencio, no interrumpir el momento exacto en que la verdad se destruye sola. Mi hijo cerró la laptop con un golpe seco. Sal de mi casa. Laura intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No quiero escucharte, amor. Yo lo hice por nosotros. ¿Por nosotros o por el dinero? Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Entonces me miró, con odio. Usted ganó, ¿verdad? Siempre quiso que me fuera. No. Hija, yo no gané nada, solo dejé que la verdad hablara, porque el silencio de una madre no es venganza, es justicia sin gritos. Laura se fue esa misma noche, no volvió a llamarlo, no volvió a aparecer. Pero lo más extraño vino después. Una semana más tarde, mi hijo recibió una carta, sin remitente. Dentro había una sola hoja, una frase escrita a mano. El silencio no terminó, solo cambió de dueño. Esa frase me persiguió días enteros. ¿Era una amenaza, una confesión, o simplemente la aceptación de que, incluso los que mienten, acaban entendiendo el poder de callar? No lo supe entonces, solo que mi historia, la de El silencio de la madre, aún no había terminado. ¿Crees que el silencio puede ser una forma de justicia? ¿O piensas que siempre hay que hablar? Escríbeme en los comentarios. Tu opinión puede ser la voz que esta historia necesita para continuar. Pasaron los meses. La calma volvió a mi casa, o al menos eso parecía. Mi hijo y yo compartíamos el desayuno. Las tardes eran más tranquilas, y el vacío que había dejado Laura parecía haberse borrado. Pero yo sabía que el silencio nunca se va del todo, solo cambia de forma. Una noche, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontré algo que me heló la sangre, una foto. Era del día de la boda de mi hijo, pero en el reverso, alguien había escrito una fecha anterior al matrimonio, y debajo, un nombre que no era el de mi nuera. Elena. Mi mente empezó a correr. Elena, el nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo, hasta que recordé, una joven que había trabajado conmigo,
Hace años, cuando todavía vivía mi esposo, había desaparecido sin explicación, y lo más perturbador, en aquel entonces, Laura ya frecuentaba mi casa, aunque aún no era la novia de mi hijo. Esa noche casi no dormí, el corazón me pedía dejarlo pasar, pero algo dentro de mí, quizás esa voz que siempre me acompañó en silencio, me empujaba a buscar la verdad. Así que al día siguiente, fui al registro civil, pedí acceso a los archivos antiguos, y ahí estaba Elena Ramírez, fallecida, causa, accidente doméstico, dirección, la misma en la que Laura había vivido antes de casarse. Se me escapó un suspiro helado, no podía ser coincidencia. Volví a casa con la sensación de que alguien me observaba. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre bajo el tapete, adentro, una sola hoja y una fotografía nueva. Era la misma escena del video que habíamos visto meses atrás, solo que esta vez, yo también estaba en la imagen, en la esquina, reflejada en el cristal de la ventana, mirando, y junto a mi reflejo, una nota escrita con la misma letra que la carta anterior. Usted también guardó silencio cuando no debía. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, mi respiración se volvió irregular. De pronto, todo encajó. Laura no había sido la primera en manipular, ella solo aprendió de mí. Años atrás, cuando Elena desapareció, yo supe lo que había pasado. Mi esposo, su jefe la había acosado, la había hecho renunciar, y cuando ella quiso denunciarlo, yo callé, por vergüenza, por miedo, por mantener el honor de mi familia. Guardé silencio, un silencio que mató. Y ahora, décadas después, ese silencio regresaba, con otro rostro, con otro nombre, con otra víctima. Mi hijo llegó esa tarde, contento, hablando de trabajo, pero cuando me vio llorar sobre la mesa, se detuvo. ¿Qué pasa, mamá? Hijo, hay algo que necesito contarte. Le hablé de Elena, de su padre, de todo lo que había escondido, y cuando terminé, él me miró como si acabara de conocerme por primera vez. Entonces Laura, ¿sabía esto? Asentí. Ella encontró una carta vieja entre mis cosas. Supo lo de Elena, y quiso usarlo contra mí. Por eso su odio, por eso su desprecio. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, todo empezó mucho antes de que yo la conociera. El silencio se hizo eterno, un silencio distinto al de antes. Ya no era castigo ni venganza, era culpa, una culpa que pesaba más que cualquier palabra. Esa noche, escribí una carta, la dejé sobre la mesa, junto a una vela encendida. Decía, el silencio es un eco que vuelve, siempre. Lo que callamos no desaparece, solo espera. Hoy rompo el mío, aunque sea tarde. Perdón, Elena, perdón, hijo, porque el silencio de una madre también puede destruir. No sé si fue el cansancio, la edad o el peso de tantos años callando, pero cuando desperté, ya era de día, y la carta había desaparecido. En su lugar, había otra hoja, escrita con la misma letra de las anteriores. Solo decía, el silencio ha sido escuchado. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? Incluso quienes callaron lo imperdonable, comenta abajo.
Quiero leer lo que tú piensas. ¿El silencio puede ser redención o condena?